Hola curso, en esta sesión les voy a hablar de una sección que viene después de la introducción, que es la sección materiales y métodos. Esta mini sesión forma parte de un ciclo de alfabetización científica que está dentro del curso de patología humana para estudiantes de odontología de segundo año de la Universidad de Talca. La sección materiales y métodos es la receta de cocina y está escrita en subsecciones. Se llama materiales y métodos. ¿Por qué? Porque en la parte de materiales se presenta qué se examinó. Animales, células o personas. Son las unidades experimentales a partir de las cuales se registraron las variaciones de las variables. También la sección materiales y métodos, lo que respecta a materiales propiamente tal, nos informa de qué insumos o reactivos químicos se utilizaron en una investigación. En cuanto a los métodos, se informa qué se hizo. Incluye un diseño experimental, en qué orden se fueron haciendo los procedimientos, cómo se hicieron y por qué se hicieron. Muchas veces los artículos científicos no informan esta sección como materiales y métodos. Lo informan como métodos o metodología. La estructura de esta sección parte con un diseño experimental general. Bien puede ser un párrafo en un artículo bien escrito o también una figura que resuma todos los procedimientos. Eso siempre, como les digo, en artículos científicos bien escritos. Si el autor los quiere, debería escribir así su reporte. Si sus profesores los quieren, deberían entregarles artículos bien escritos, por lo tanto deberían encontrar ustedes primero un diseño experimental general, luego las unidades experimentales y los aspectos bioéticos. Si fue aprobado o no fue aprobado, tiene que ser aprobado por un comité de bioética. Si no necesita esa aprobación, no lo va a informar. Luego los procedimientos, que son las diferentes experiencias que se realizaron durante el trabajo para poder ir recopilando la información. Y finalmente, al final de esta sección, ustedes van a encontrar el análisis estadístico. Esta sección, muchas veces es difícil de analizar porque da mucho detalle y detalle técnico que los especialistas tienen mayores capacidades de analizar. Sin embargo, esta sección se puede desmenuzar realizando dos actividades. Primero, identificando cuáles son las variables. Y luego, resumiendo todos los procedimientos, como ustedes lo entienden, en una figura. Si ustedes hacen una figura con el paso a paso, identificando las variables y cómo ya fueron medidas, ustedes van a comprender la sección de metodología. Y como yo les dije, lo primero es identificar los tipos de variables y tenemos de dos tipos. El más conocido es por dependencia, las variables independientes y las variables dependientes. Las variables independientes no dependen, son las causas, los efectos sobre las variables dependientes, que son las que varían, son los efectos que nacen desde las variables independientes. Más adelante les voy a dar algunos ejemplos. Y desconocido quizás para ustedes son las variables conceptuales. Las variables conceptuales son de tipo teórico y operacional. La variable teórica son conceptos amplios a partir de los cuales se pueden inferir variables operacionales que son cuantificadas directamente o derivadas de una variable teórica. Para aclarar, también les voy a dar algunos ejemplos. Miren, a la izquierda, variables de tipo dependiente, por dependencia. Región geográfica explicaría el número de personas que viven en esa región. La variable independiente es la región geográfica y la variable dependiente es el número de personas. Por ejemplo, en las regiones más calurosas y desérticas y en las regiones más frías, más extremas, probablemente van a vivir menos personas. La variable independiente es la región geográfica y la variable dependiente es el número de personas. No necesariamente hay una causa y efecto,
pero sí podemos al menos establecer una asociación. Consumo de alimentos por peso. Probablemente las personas que consumen más alimentos pesan más. Su índice de masa corporal es mayor. La variable independiente es el consumo de alimentos y la variable dependiente es el peso. También se pueden establecer relaciones de dos direcciones porque probablemente una persona que pesa más consume mayores alimentos. Pero aquí el ejemplo es variable independiente y variable dependiente o variable respuesta. En este tipo de variables, donde se asocia una y otra o una y varias, el tipo de pregunta es una pregunta de tipo analítica. En el cambio, acá tenemos variables conceptuales. Por ejemplo, una variable amplia teórica, nivel socioeconómico. Pero ¿cómo podemos determinar el nivel socioeconómico? Por la renta per cápita, la renta familiar, nivel educacional, tipo de vivienda, etc. La variable grande es nivel socioeconómico. Y variables que se pueden construir a partir del nivel socioeconómico pueden ser la renta familiar, el nivel educacional. La clave para entender la sección materiales y métodos es identificar las variables, tanto las independientes como las dependientes, como las teóricas y las operacionales. Ejemplo de variables ahora, variables de tipo conceptual. Tenemos una variable teórica, nivel socioeconómico. ¿Qué variables pueden inferirse a partir del nivel socioeconómico? Las operacionales renta familiar y personal, nivel educacional. Si yo mido el nivel educacional y mido renta familiar y personal, voy a estar midiendo el nivel socioeconómico. Otro ejemplo. Por ejemplo, mi variable teórica es el estrés. ¿Cómo voy a medir el estrés en mi investigación? Midiendo el número de agresiones de un individuo y los niveles circulantes en el plasma del cortisol, un marcador de estrés. Si yo mido estos dos, voy a estar midiendo el estrés. Salud bucal. Mi variable teórica es salud bucal. Mis variables operacionales son caries, inflamación gingival, profundidad de sondaje, destrucción periodontal, etcétera, etcétera. Todas estas variables operacionales están representando todas juntas finalmente una variable teórica que es la variable que se llama salud oral. Esta es solo una variable y yo puedo tener dos variables, por ejemplo, salud oral asociada al estrés. Entonces yo voy a medir salud oral como caries, inflamación gingival y voy a medir estrés como número de agresiones, niveles de cortisol circulantes. Esa es la forma como los investigadores presentan sus variables. Y finalmente, luego de que yo identifico cuáles son mis variables, primero yo les aconsejo identificar los conceptos amplios, las variables teóricas, luego las variables operacionales. Un segundo paso, identificar las variables independientes y dependientes, si es que hay esa relación. Y luego de eso, habiendo leído la sección materiales y métodos, realizar una figura resumen. Un autor que nos quiere a nosotros realiza una figura resumen para que entendamos sus procedimientos. La forma en que ustedes les demuestren a su profesor que entendieron la metodología es resumiendo todo en una figura. Este es un artículo que publicamos en marzo del año 2020 y ustedes pueden ver, está extraído a partir del artículo, la referencia para que ustedes lleguen al artículo está ahí abajo. Aquí están todos los procesos, el flujo que se siguió para realizar nuestra investigación. Y aquí lo estamos mostrando nosotros con cajitas. Una cajita, flecha, a otra cajita, flecha, a otra cajita, flecha, a la última cajita. Y una descripción abajo. Este es el resumen de todos los materiales y métodos de nuestra investigación. Háganlo cuando analicen artículos que son importantes para ustedes, ya sea porque los tienen que presentar, realizar un análisis crítico, una presentación oral para un trabajo, o porque los van a ocupar cuando realicen sus propias investigaciones, como por ejemplo su memoria en los últimos niveles
de la carrera.